abordaje, ¿verdad? Porque eh, tiene una incidencia relativamente alta la fibrosis quística, ya la vamos a hablar, lo mismo que y son patologías que o están atadas a una medicación que tiene un costo importante o a una dieta que tiene un costo importante, ¿no es cierto? Entonces deberían ser contempladas por los sistemas de salud porque estamos frente a personas que tienen todas las posibilidades de tener una vida normal o lo más normal posible, como bien dice el documental del chico este de Marcos, y por ahí estuvo muy buena la idea de buscar los precios de las cápsulas porque nos acerca desde lo social, ¿no es cierto?, a lo que es este tema. Sí, Así que bueno, le sumo a eso, Ger, que capaz la gran diferencia con otras patologías como puede ser como puede ser la mm, celiaquía, es de que sí por la ley está contemplada la celiaquía, ya lo vamos a ver cuando veamos síndromes de mala absorción, entonces las obras sociales deberían cubrir un cierto monto de dinero para la comida de las personas con celiaquía, pero la fibrosis quística no está incluida en las obras sociales. Por ende, una persona debería costearse las cápsulas enzimáticas por sí sola. Imagínense los precios que estamos manejando. Hay una marca que ahora salió de un laboratorio medio polémico, pero que es DigeCaps, que también trabaja con enzimas, y está a 1.800 también la caja de 30 comprimidos. Imagínense, Josu, es... a eso te agrego que, por ejemplo, la endometriosis y lo que es la trombofilia, ahora recién hace muy poco se aprobó en las obras sociales el tema de las inyecciones de la trombofilia, pero tengo amigas que tienen y son carísimas la medicación, igual que la endometriosis. Sí, sí, bueno, sí, te sí. cuento que hubo mucha, por presión popular y solo por presión popular, no quedó otra, era una cosa de 2 meses a la Cámara de Senadores aprobar la ley de fibrosis quística porque no la querían aprobar, ¿está? No la querían aprobar y aún así están cajoneando la reglamentación. Entonces todos los familiares de fibroquísticos están esperando porque sí, bárbaro, ay, sí, aprobamos, somos re progre, vamos re para adelante, pero no como es. No quieren efectivizar la reglamentación porque obviamente tienen que enfrentar unos costos que no están dispuestos a enfrentar en general, ¿no es cierto? Pero bueno, ya estamos en el plano político, pero está bueno llegar a esto. Antes de ir un poquito sobre todo esto, que cuando hablemos del video, por ahí lo vamos a hacer, vamos a ir mechando estas cuestiones en la discusión, pero me gustaría arrancar con la primer parte del coloquio, que son todos los conceptos fundamentales. Vieron que siempre que nosotros no tenemos teoría, sí, tenemos unas preguntas que se hacen más importantes de evacuar, que son las de las generalidades, ¿no es cierto? Así que la primera de ellas dice, ¿qué es la fibrosis quística y qué otros nombres se usan? ¿Sí? Así que, a ver, cuéntenos, ¿qué es la fibrosis quística? ¿Cómo la definirían? Yo encontré que es un trastorno multiorgánico hereditario y que tiene que ver con el transporte de iones que afecta a la secreción de los líquidos en las glándulas de los órganos, digamos, que Bien, afecta al revestimiento epitelial. bien. Trastorno multiorgánico hereditario. Ujú. ¿Sí? Quiero rescatar estas dos cosas. Todo lo demás también es importante, pero multiorgánico y hereditario. ¿Sí? Afecta sobre todo el aparato respiratorio, digestivo y reproductor, y en realidad es un trastorno que en realidad se da en el transporte de iones en las células epiteliales, que afecta, bueno, las secreciones de las glándulas exocrinas y el revestimiento epitelial de los aparatos antes. Multiorgánico, dijo Clarisa, y afecta sobre todo, dijiste vos, Sofi, los aparatos reproductor, respiratorio y digestivo. Sobre todo, no únicamente, ¿verdad? Está relacionado al transporte de iones, perfecto, sí, con cierto impacto, o sea, y en los epitelios.
en los epitelios, con cierto impacto en lo que es el epitelio glandular. ¿Bien? Es un ¿Algún trastorno otro? autosómico recesivo. Sí, perfecto. Bárbaro. Si es autosómico recesivo, ¿qué significa esto? Que solamente se producen en los alelos, en los dos alelos de un locus genético determinado. Y esos alelos, es decir, cómo lo transmite o quién lo transmite, es decir, cómo deberían ser más o menos cómo deberían ser los padres, por ejemplo, de ese niño o niña, con respecto genéticamente. Heterocigotos. A heterocigotos. Bien. ¿Por qué? Porque si es autosómico recesivo, si haríamos un cuadro de Punnett, ¿cómo serían las probabilidades? ¿Se acuerdan de esto? Volvemos a... Sí, un a biología. 25%. Sí. Un Exactamente. 25% se transmite porque los padres lo tienen, pero no se expresa, digamos, por eso es recesivo. Igual Perfecto. decía, bueno, yo también encontré como que un niño que es heterocigoto, igualmente puede, o las personas que son heterocigotas, si bien no se manifiesta en mayor magnitud la enfermedad, como que igual tienen algunas complicaciones respiratorias, por ejemplo. Ah, sí, bárbaro, pero ahora yo me pongo del lado del alumno. Ustedes son 20 profes que me están dando clase a mí y me están diciendo lo que es la fibrosis quística. Es un trastorno autosómico recesivo multiorgánico que afecta el transporte de iones, ajá. Y me están hablando de genes de autosómico de alelos, sí. Y yo diría, profe, pero ¿para qué codifican esos genes? Para una proteína que se llama CTRF. Ahí estamos. ¿Y qué hace esa Perfecto. proteína, Mica? Y esa proteína generalmente inhibe, por ejemplo, transportador, o sea, tiene influencia en transportadores como es el ENaC, que es un transportador de sodio, y también ayuda a transportar cloro desde dentro de la célula hacia la luz epitelial. Y cuando está mutada, no cumple la función de, o sea, no inhibe el ENaC, por lo tanto entra mucho sodio a la célula, y por lo que yo entendí es como que también le sigue el agua, entonces entra a la célula y por eso se forman las sustancias viscosas fuera sobre las células epiteliales y eso es lo que obstruye todos los órganos. Perfecto. Entonces, si con GER, como estamos como modo alumnos, concepto que nos tiene que quedar es que dos iones que van a estar muy afectados en este caso, va a ser cloro y sodio, y algo que ahí rescatar, Mica, que dijiste fundamental y que nos va a servir para un montón de teorías en adelante, y que Mario seguramente lo nombró cuando dio edema, es que el sodio siempre acompaña al agua. Son una pareja que están juntos, y siempre tienen que tenerlos en mente. Siempre que hablamos de sodio, vamos a hablar de agua a la par. ¿Bien? Así que en definitiva, y rearmando, es un trastorno hereditario, sí. Se pueden heredar cosas por vía genética o por vía no genética, ¿verdad? Este es un trastorno hereditario de base genética. Sí. 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 Ojo, no todo lo que se hereda es genético. Claro, puede ¿Estamos? ser epigenético. Puede ser epigenético. ¿Está? Así que, ¿cómo es? Es un trastorno hereditario, genético. ¿sí? ¿Está mal decir que es una enfermedad? No está mal. Está bien, es O una sea, enfermedad. trastorno o Da lo enfermedad. mismo que diga enfermedad que trastorno en este caso, Mica. Bien. Sofi, perdón. Como es autosómico recesivo, ¿verdad? Autosómico, ¿qué quiere decir? Yo tengo un juego, ¿sí? De 46 cromosomas, ¿sí? Un humano que no tenga ninguna alteración, ni trisomía, ni polisomía, ni monosomía, díganme en qué momento estoy hablando en sánscrito, me detienen, ¿sí? Nosotros tenemos pares de cromosomas, ¿sí? Tenemos pares de cromosomas. Tenemos 23 pares, a menos que tengamos algún trastorno en el número de cromosomas. Cuando tenemos más de 2 pares, es una polisomía. Y cuando tenemos un solo par, es una monosomía, que viene junto con distintas cuestiones y características. La trisomía más conocida es la del síndrome de Down, por ejemplo, ¿no es cierto?
Entonces, bueno, una persona que no tenga trastornos ni polisómicos ni monosómicos tiene 23 pares de cromosomas, 46 en total. Bárbaro. ¿Sí? De esos 46 cromosomas, ¿sí? Hay dos que son distintos al resto. Hay 44 que tienen unas características y hay 2 que tienen otras características distintas. El par sexual. El par sexual. Entonces yo cuando digo que es autosómico, digo que no está este trastorno sobre los cromosomas sexuales. ¿Sí? Están sobre todos los otros. En este caso es un cromosoma particular, ¿sí? Bárbaro. Y si digo que es recesivo, ¿qué quiere decir? El cromosoma tiene un fragmento que codifica para una proteína. Esa proteína es el famoso CFTR, ¿sí? El transportador de cloro, de conductancia de transmembrana, ¿no es cierto? Ese, bárbaro. Y puedo tener distintas mutaciones en distintas secuencias del genoma que me dan distintas características y que hace que ese transportador no funcione normalmente o no funcione para nada, ¿sí? Entonces eso es lo que decían, que puede haber distintas mutaciones y en función de qué tipo de mutaciones cada uno va heredando, puedo tener una amplia gama de manifestaciones de la fibrosis quística. Siempre van a estar relacionadas a este transportador. Siempre van a estar relacionadas a este transportador. Y este transportador, hay una cosa muy, muy importante a tener en cuenta, ya en la fisiopatología lo vamos a ver bien, no es aritmética ni matemática, no es decir, siempre opera en este sentido, porque está acoplado a una, como dijo creo que Mika, está acoplado al ENAC y a un montón de otros transportadores que dependen cómo funcionan en cada epitelio, va a tener distintos efectos, como ya vamos a ver en adelante, ¿sí? O sea que para que una persona herede la fibrosis quística tiene que ser heterocigota, o sea, perdón, tiene que tener por lo menos mutados los dos genes, no necesariamente la misma mutación, sino que distintas mutaciones, pero en sus dos alelos. A eso es lo que voy. ¿Sí? Bárbaro. ¿Qué otro nombre recibe la fibrosis quística? ¿De qué ¿Niño transporta? salado? No, chico salado. Yo No. encontré que también se le dice mucoviscidosis o algo así. Mucoviscidosis. Oviscidosis. Exactamente. Exactamente. Y si vamos a la epistemología de la palabra, ¿qué sería? ¿Por qué se llama así? ¿Qué significan esas palabras? ¿Encontraste, Yanni? No, pero supongo que es moco viscoso, algo así, o Bien. no sé, algo. ¿Y dónde encontraríamos ese mosco viscoso pegajoso? ¿A qué era referencia? ¿A qué En sistema? los pulmones, Bien. y en el páncreas, ¿puede ser? Bien. Bien. Perfecto. Va caminando. Intestinal y reproductor. Ya vamos a ver qué pasa en cada uno de esos epitelios. Pero por Pregunta, ahora... ¿solo afecta al sistema reproductor masculino? Porque no encontré que afecte al femenino, no sé. ¿Qué dice el resto? Sí, en realidad la mayor, espera, ya te lo digo con definición. Las mayores alteraciones, ahí está, las mayores alteraciones se dan en el aparato masculino y las mujeres pueden tener, pero no es tan invasivo como en el aparato masculino, como el aparato reproductor masculino. ¿Este trastorno afecta solamente a epitelios dados o a todos los epitelios del organismo? Mirá con qué pregunta los enganché, ¿no? Como dijeron hoy más temprano, como que afecta más que nada a los revestimientos que dijimos, pero en realidad afecta a todos los organismos.
Exactamente. Cualquier epitelio que Sí. tenga el CFTR va a estar TH. afectado. Exactamente. Entonces, ojo con ese preconcepto que a veces tienen ustedes porque dice fibrosis quística y se teledirigen a por lo menos 2 sino 3 tejidos nada más. Sí. Digestivo, respiratorio y con suerte se acuerdan del reproductor. Y encima del reproductor masculino. Sí, son 3 órganos especialmente impactados por esto. Pero cualquier órgano, cualquier epitelio del cuerpo que tenga este transportador, que de hecho está en todos, es afectado. Pasa que estos son los lugares donde se ve más especialmente. Entonces, contestando un poquito a la pregunta de Yanina, sí, también se afecta en la mujer, porque evidentemente también va a estar afectada la secreción de todo lo que es la secreción uterina, ¿sí? Y también vaginal, que hace a la fertilidad. Pero es más notable en los varones y ya vamos a ver por qué. ¿Se entiende? Hay un mayor aumento de la viscosidad del moco cervical en las mujeres, pero es como que en los hombres, por ejemplo, pueden el 95% ser estériles, bueno, y demás. Exactamente. Por eso ya estamos pasando a la pregunta número 2, ¿no es cierto? Que dice, explique la etiopatogenia de la fibrosis quística, y bueno, ¿y cuál es la prevalencia en la Argentina? Sí, la etiopatogenia, sí, etiología genética. Se afecta la función de este transportador de cloruros, sí, bárbaro. Patogenia, la forma en la cual se llega a la patología. Y acá sí escucho. Porque acá sí es diferente en los distintos órganos muchas veces. Porque realmente el CFTR está acoplado a una gran variedad de transportes. Entonces no es matemático lo que ocurre en uno con respecto al otro. Yo lo que expliqué hoy era más que nada en el epitelio intestinal y en el respiratorio, pero por ejemplo en las glándulas sudoríparas, por lo que entendí es cuando se muta CTRF, en vez de aumentar la expresión del ENaC, como pasan los otros dos, lo que hace es disminuir. Entonces, bueno, ahí es de donde viene el sudor salado, que se elimina sodio y cloro, que ni siquiera Muy se bien, pero reabsorben. vamos por parte. ¿Con qué quieren empezar? ¿Respiratorio, pancreático, reproductor masculino o de glándulas sudoríparas? Respiratorio. Respiratorio, bárbaro. ¿Alguien encontró cuál es la fisiopatología de la etiopatogenia, ¿cierto? De la afectación respiratoria. En el sistema respiratorio hay un menor uso del canal de cloruro, digamos, disminuye, entonces evita la salida del cloro, y hay un aumento de la expresión del canal de sodio, entonces aumenta la absorción del sodio dentro de la célula y a su vez va con el agua. Entonces por eso se deshidrata el moco y se hace más espeso y más viscoso, que tapa los conductos respiratorios. Perfecto. ¿Y qué otra derivación tiene esto? ¿Se entendió? Normalmente el epitelio respiratorio de las vías respiratorias es pseudoestratificado cilíndrico con células productoras de mucus y cilias, que tiene una dada función, ¿verdad? El moco retiene microorganismos, retiene material particulado, sustancias en general, y las cilias los van barriendo hacia afuera del sistema respiratorio, ¿verdad? Es todo un sistema de defensa frente a patógenos y a sustancias potencialmente lesivas. Bárbaro. En el paciente fibroquístico, esta producción de moco está conservada, se produce,
¿Cuál es el tema? Como dijo recién, como es... Ay, espérate que no me acuerdo quién fue. Yani. Yanina, como dijo Yanina. Al estar afectado el transporte de cloro, ujú, Puede ser que sean más propensos a las infecciones, porque como que no se llega a limpiar el aire que entra, digamos. O sea, no se termina de depurar correctamente. acá le estoy, sí, exactamente. Acá le estoy mostrando una diapo que le estoy spoileando algo que después vamos a ver en la teórica de síndrome de malabsorción. Pero en esta diapo nos dice cómo es normal. Olvídense que estoy hablando de páncreas por ahora. Sí, es el mismo caso en esta cuestión, en este aspecto, al sistema respiratorio. Sí, el transportador de cloruro está acoplado al del sodio. Y como dijo bien Josué, el sodio y el agua tienen una reacción, una relación de fidelidad mutua y van juntos a todos lados, ¿no es cierto? Entonces, en un epitelio normal se produce el moco, ¿sí? Y a medida que se secretan cloruro, se reabsorbe sodio y agua, ¿sí? En vamos a decirlo, vamos a verlo de esta manera. A medida que yo reabsorbo sodio, estoy metiendo una carga positiva para adentro. Y para mantener la electroneutralidad, o más que la electroneutralidad, yo diría el potencial de membrana, tiene que salir algo de carga negativa para afuera, ¿verdad? Y en este caso es el cloro. Cuando esto no ocurre y no tengo la salida de cloro, ¿sí? Aumenta el influjo de sodio y junto con el sodio tiene que entrar agua sí o sí. Entonces este moco se ve deshidratado. El moco deshidratado, ¿sí? Es un moco viscoso, un moco endurecido, que se va acumulando capa sobre capa, que no es barrido ni reabsorbido, entonces tengo más riesgo de taponamiento de las vías respiratorias. Primer punto. Segundo punto, sí, estoy perdiendo todo un sistema también de defensa que hacen que pueda llegar más fácilmente bacterias a los alvéolos, ¿sí? Y producir infección, porque la ventilación está disminuida y está disminuida toda la defensa respiratoria. De ahí el mayor riesgo de desarrollar infecciones respiratorias contra agentes que normalmente no causan infecciones respiratorias, ¿sí? Como la Pseudomonas aeruginosa. ¿Estamos? En los pacientes con fibrosis quística. Muy bien. ¿Qué otro epitelio? Ya vimos el respiratorio. ¿Con cuál seguimos? Con el digestivo, que es el más largo y el más complicado. El digestivo. ¿Y a qué llamamos epitelio digestivo? Porque ahí me interesó eso. Voy a ver qué pasa con la fibrosis quística a nivel del epitelio del intestino. Podría. Seguramente algo pasa. Pero ¿dónde tiene el principal impacto a nivel, digestivo o nutricional la fibrosis quística? En la secreción del páncreas y el hígado. Perfecto. Exactamente. ¿Qué pasa ahí en el páncreas? Principalmente. ¿No se producen? Renata dice que no se producen enzimas digestivas. ¿Están todos de acuerdo? ¿Están de acuerdo con esa afirmación? Producen, pero claro. Salen el jugo pancreático, digamos. Melissa dice que en realidad se tapa, dijiste. Sí, hay un taponamiento. Hay un taponamiento de los conductos pancreáticos. Mica iba a hablar. ¿Qué iba a decir Mica? No, que sí eso, que se producen pero no llegan hasta el intestino, porque se produce el tamponamiento. Bárbaro. Entonces aquí viene otro concepto muy importante, ¿sí?
¿Dónde está, cuál es la fisiopatología del trastorno digestivo de la fibrosis quística, que es lo que a ustedes más les tiene que interesar, ¿verdad? Seguramente los transportes de cloruro y todo eso a nivel intestinal sí se ven afectados, pero no es lo que produce el mayor problema. El mayor problema está a nivel del páncreas, ¿sí? ¿Y por qué se tapona el páncreas? La producción de esa sustancia viscosa que hablamos al principio, que hace que no se absorban bien los nutrientes y no se liberen las hormonas para la digestión. Epa, epa, epa. Está mezclado ahí. A ver, Sí, vamos guarda con el vamos concepto de digestión. vamos a rearmar, ¿no es cierto? ¿Se produce este moco viscoso? Estamos de acuerdo. ¿Dónde se produce este moco viscoso? ¿Y por qué se produce? También agrego. Es decir, Porque yo no sé no sé dónde estoy parado, si adentro del ducto pancreático o si estoy parado dentro del intestino. Claro, en el intestino lo que pasa es que el moco tapa las células que absorben y a su vez, es lo que entendí yo, y a su vez el páncreas no puede liberar, digamos, el jugo pancreático. Puede ser. ¿Alguien más encontró algo así? ujú, bien. Bien. De hecho, de ahí viene el nombre. Sí, perdón, Flor, sí. Sí. Sí, muchas veces la función pancreática de estos pacientes es normal. Es decir, el tema está en eso, como decía Flor, ese taponamiento que ocurre debido al lo espeso del moco. De hecho, de ahí viene el nombre fibrosis quística. ¿Sí? Se hacen como quistes en el páncreas debido a este taponamiento. Yo quiero saber si alguien más encontró esto que dijo Clarisa a nivel intestinal. Y si lo encontró, ¿dónde lo encontraron en realidad? Es donde estoy más interesado en saber. ¿Nadie más? Yo nunca leí esto, Clarisa. Nunca leí la parte de que el moco me puede tener algo que ver con las vellosidades del intestino ni nada. No. La fisiopatología intestinal, vamos a decir, absortiva, ¿sí? O los efectos nutricionales de la fibrosis quística vienen a través de su efecto sobre el transporte de cloro a nivel del páncreas. Sí, Ok. ahí estamos. Yo no sé si vos lo escuchaste en algún lado, lo leíste en algún lado. Si lo leíste en algún lado, después decinos dónde, como para nosotros chequearlo, porque no sería así la parte intestinal. Sí, la Ok, parte pancreática, que la explicó perfecto Flor. ¿Sí? ok. Perdón, chicos, estoy con tos. Así que otra vez vamos a hacer el mismo spoiler de hace un rato, ¿sí? Y les muestro lo que es la diapo que les voy a mostrar en la teoría de síndrome de malabsorción. ¿Qué pasa en el páncreas? Pasa lo mismo que que en el respiratorio por un lado, ¿sí? Los conductillos del páncreas, a ver, vamos a hacer un poquito un repaso de fisio, ¿no es cierto? El páncreas exócrino, ¿qué secreta? Enzimas. Las enzimas Enzimas. que ¿Qué enzimas? Se las acuerda. Primero, ¿esas enzimas ya están activas de una? ¿Las secreta activas? O cómo se llaman esos cuando no. como pepsinógenos. Son simógenos. Ah, Simógenos. claro. Uno de esos simógenos es el Simógenos es la pepsinógeno. simógeno. Ujú. Bárbaro. Son simógenos, son enzimas inactivas que se activan después en el intestino, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo se activan en el intestino?
Me parece que primero se activaba la pepsina y esa después activaba el resto. Ajá, ¿y pero- qué se necesitaba para que se activen? Exacto, ¿cómo? Ácido clorhídrico en el Ajá, estómago. bien. Y venía el ácido clorhídrico así como molécula y se unía a un receptor que activaba la enzima. Sí, el ácido clorhídrico tiene que ver. Sí, sí, totalmente. ¿Por Pero el contenido ácido que llega del estómago? por el contenido ácido que llega al estómago. Bárbaro. ¿Y qué pH tiene el jugo pancreático que está llegando a todas estas enzimas? Creo que 2. Básico. Básico. Es básico, me parece. Básico alcalino. Bien. De hecho, cuando se junta el ácido que sale del estómago con el alcalino que sale del páncreas, se genera un ambiente intestinal más o menos neutro, ¿verdad? Y los hemógenos se activan en ese pH. ¿Estamos? Ahí se activan por acción del pH. A pH alcalino son inactivos y cuando entran al intestino, que el pH aumenta hacia un pH aproximadamente neutro, ¿sí? De 7, ahí se activan. O sea que, y eso por un lado, y las enzimas que son secretadas, esto por ahí no se lo acuerdan, así que se los digo, ¿sí? Los de los hemógenos y del pH de la secreción pancreática, uno debería más o menos tenerlo en cuenta de fisio, ¿no es cierto? Y tener en cuenta que el pH alcalino del jugo pancreático lo da el bicarbonato, como de alguna manera sugirió Flor, ya, ¿sí? Porque ella habló de bicarbonato. Bien, alcalino para que el hemógeno esté inactivo, a expensas del bicarbonato. Primer punto. Segundo punto. Los hemógenos no van solos, sino que van con una secreción que también es mucosa. Entonces también secreta mucus, no de la misma cuantía y de la misma intensidad que el epitelio respiratorio, pero los conductillos pancreáticos secretan mucus. Entonces, nos vamos a parar sobre dos características. El efecto del transporte de cloro que no existe sobre el moco y sobre el bicarbonato. Sobre el moco pasa lo mismo que en el epitelio respiratorio. Sí, hay una deshidratación del moco porque hay una absorción neta de iones sodio que se acompañan de una absorción neta de agua. Ese moco se hace viscoso y termina también, al igual que lo que ocurre en el epitelio respiratorio, taponando. ¿Sí? Pero no es el único mecanismo que opera. ¿Sí? Fíjense que aquí a la izquierda, vamos a ir así, está el transporte de iones normal a nivel del páncreas, donde este tubito que está acá, que es el famoso canal de la fibrosis quística, transporta cloruro y el cloruro a la vez es cotransportado en sin-porter, o sea, en antiporter, perdón, para que el bicarbonato salga de la célula hacia el interior del conductillo pancreático. ¿Qué estoy diciendo? Que la alcalinización del jugo pancreático, ¿sí?, depende del cloruro, está acoplado al transporte de cloruro. Si yo no tengo el transporte de cloruro, este cotransporte en antisentido no se da, entonces yo no puedo secretar el ion bicarbonato. Si yo no secreto el ion bicarbonato, el jugo pancreático es menos alcalino. Si es menos alcalino, el pH va a bajar. Cuando el pH se vuelve más alcalino, más ácido, las proteínas se desnaturalizan. Si no, agarren clara de huevo y tiren un chorro de vinagre. Van a ver cómo se cocina, se vuelve blanca. ¿Por qué? Porque esa proteína se desnaturalizó. Lo mismo pasa con las proteínas del jugo pancreático, incluyendo los simógenos. Como baja el pH, se acidifica, precipitan. ¿Sí? Y ahí
tiene lo que dijo Florencia, o sea, no solo hay deshidratación de moco, sino que hay precipitación de proteínas por aumento del pH. Todo eso contribuye a que se vayan taponando los conductos pancreáticos y no llegan al intestino. Y esa es la real causa de malabsorción en pacientes fibroquísticos. ¿Se va entendiendo? Y a esa incapacidad de secretar, ¿sí?, de secretar las enzimas digestivas, como es, yo la llamo insuficiencia pancreática. Sabemos la fisiopatología respiratoria, sabemos la fisiopatología digestiva, que es la que más nos interesa, ¿verdad? Las enzimas se producen, solamente que no se liberan. No llegan, no son transportadas al intestino. ¿Sí? Y aquí hay un pequeño error en el documental. El médico, apelando a un lenguaje que sea accesible a todo el que lo ve, dice que no se producen. Eso es para que lo entendamos todos, pero en realidad no es que no se producen. No llegan a la luz intestinal porque se tapa el páncreas. ¿Estamos? Profe, entonces las enzimas se inactivan por pH ácido, no es que no llegan por el tema del moco. O sea, baja el pH y se inactivan. Pero No es que... llegan. A ver, las enzimas terminan precipitando junto con el moco. A eso es lo que yo voy. Bien. El moco no solo se deshidrata, sino que termina precipitando, porque piensen que en los mocos, el moco es glicoproteína. ¿Estamos? Sí. El moco es glicoproteína. Sí. Tiene glúcidos, sí, pero también tiene proteínas. Y esas proteínas mucosas no solo se deshidratan, sino que también precipitan por acción del pH, junto con los zimógenos. Sí. Pero son los dos factores que contribuyen a que se taponen los conductos pancreáticos y no lleguen. ¿Sí? No es que se inactivan ahí adentro, no llegan, ¿sí? Porque se tapan los conductos y por supuesto junto con el moco van a precipitar también los zimógenos, pero la idea es que se taponan por deshidratación y por disminución de pH. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? Claro, claro. Ahí vamos, en un estadio avanzado, seguramente se va a producir en forma secundaria, ¿sí?, una insuficiencia porque ya el tejido no va a producir enzimas porque ya es sustituido por fibrosis. ¿Estamos? O sea que puedo llegar a un momento donde no se produce, como dice el doctor en el video. Pero no quiero que ustedes les quede el concepto de que la fibrosis quística lo que hace es parar la producción de enzimas. No. En primer lugar, lo que hace es impedir que las enzimas lleguen al intestino porque se tapan los conductos pancreáticos. Después, la patología puede evolucionar hacia una fibrosis donde la producción de enzimas naturalmente va a estar disminuida o nula. ¿Se entiende? Pero no es para nada la causa. Es una consecuencia. ¿Se va entendiendo? Vale. Muy bien. ¿Qué pasa a nivel del sudor? No tiene implicancias nutricionales, pero está bueno que lo pensemos. O sí, Fer, o sí tiene O implicancias sí, nutricionales. sí, tal cual. Es decir, depende de lo que dediquemos. Es decir, es importante entender la hidratación de la persona. Exactamente. ¿Qué ocurre ahí, chicos? En general se le da tan poca bola, porque no nos alcanza el tiempo, a la regulación de la temperatura en fisio, que bueno, esto pasa así como inadvertido, ¿no es cierto? Yo les voy a contar, ¿sí?, cómo es la historia de la generación de transpiración, ¿sí? Esto que ustedes ven aquí es una glándula sudorípara normal.
Acá tienen otro gráfico, pero bueno, básicamente, ¿qué pasa? Es todo un tubito que se enrolla en la profundidad de la piel, que está en íntimo contacto con los capilares sanguíneos. Esto que ustedes ven acá no son los capilares, son los nervios simpáticos. Pero no importa, imagínense que aparte de esto, tiene toda una red capilar. Sí. Lo que hacen las glándulas sudoríparas es, gracias a la estimulación simpática, si hace calor o hace frío básicamente, es ultrafiltrar el plasma, con lo cual en la parte más profunda de la glándula sudorípara, acá sí está el capilar que pasa, ¿sí? Hay un ultrafiltrado del plasma de manera similar a lo que ocurre en el riñón, con lo cual el líquido en la base, en las profundidades de la glándula sudorípara, el líquido que en principio está destinado a ser sudor, tiene la misma composición que el plasma, salvo en las proteínas. ¿Estamos? Porque las proteínas son muy grandes y no ultrafiltran a través de los capilares. Pero esta primer porción tiene un líquido, que es un ultrafiltrado del plasma, que tiene la misma composición del plasma en todos los iones, incluido el sodio y el cloruro. ¿Sí? A medida que por estímulo simpático, porque yo tengo calor y necesito refrigerarme, ese filtrado, digamos, va ascendiendo para querer salir a través del poro a la superficie corporal, hay una absorción de iones. O sea, el organismo intenta ahorrar sodio, cloruro y todos los iones, porque lo que quiero yo sacar para afuera es agua. ¿Por qué quiero sacar agua? Porque cuando yo logro evaporar el agua, estoy absorbiendo calorías y me estoy refrigerando, me estoy sacando calor. Cada vez que el agua se evapora, absorbe calor. Y esa es una forma que yo tengo de que se absorba el calor extra que está generando mi cuerpo, básicamente. Sí. En un epitelio normal, en el epitelio glandular normal, esa reabsorción de sodio y agua está facilitada por el canal de la fibrosis quística, ¿no es cierto? El CFTR, ¿sí? Que está acoplado, como hoy dijo Florencia, al ENaC, y hay un montón de otros transportadores. Fíjense que acá está implicado el calcio, acá está otro transportador de cloruro. El acople del CFTR es más o menos complejo dependiendo del epitelio que nosotros estamos hablando. En el caso del epitelio de la glándula sudorípara, ¿sí? Está acoplado a muchos. Y en definitiva lo que permite es que el sudor que yo saque hacia afuera esté empobrecido en iones, cloros y sodios respecto al plasma. ¿De qué depende de que ese sudor sea más o menos salino? De la capacidad que yo tengo de absorber esos iones y de la velocidad de flujo de ese líquido hacia la superficie. Cuando el flujo está aumentado, yo voy a tener menos chances de absorber iones y mi sudor va a ser más salado. O sea, cuando mayor sea la necesidad de refrigerar, no le voy a dar tiempo a reabsorber. Y de ahí el riesgo a deshidratación. Pero eso es fisiología. Vamos a ver qué pasa en la patología. Si yo no tengo funcionante el CFTR, el cloruro no es reabsorbido y tampoco es reabsorbido el sodio. Es más, se facilita la salida de sodio, ¿sí?, hacia el sudor. Con lo cual, una persona fibroquística tiene un sudor de concentraciones de cloruro y sodio muy por encima del sudor normal. ¿Se entiende? Yo leí una frase de hace muchos años atrás, que cuando no se sabía mucho de la enfermedad, que le llamaban el beso de la muerte. Le daban un beso a los niños en la frente y si sentían que era salado, sabían que dentro le quedaba pocos meses de vida. Sí, antes era bastante oscuro el panorama de la fibrosis quística, tal cual. Y en este caso, muchas veces los padres de los niños tienen un olor característico en su sudoración y en su ropa, ¿sí? Por eso se usa el test de sudor como test que me ayuda al diagnóstico de la fibrosis quística.
Fíjense cómo la historia es distinta en distintos epitelios, ¿verdad? Eso pasa en el respiratorio, en el sudoríparo. Por supuesto que una persona que tiene fibrosis quística tiene que hidratarse constantemente, ¿verdad? Porque de por sí en su transpiración normal, en su regulación normal de temperatura que tenemos todos, ¿sí? Ya de por sí está liberando más sodio, ¿sí? Y cloruros que una persona normal, con lo cual hay que, y de agua también, con lo cual hay que restituirle los iones y el agua. Por eso también Marcos en el video vieron que hace mucho hincapié en la hidratación de Marcos. ¿Por qué? Porque él eligió como opción de vida el deporte, de hecho es lo que a él le ayuda a enfrentar la enfermedad, pero hay que ser muy responsable y muy estricto en la hidratación. ¿Estamos? Muy bien, y nos queda el epitelio del tracto reproductor masculino principalmente. ¿Qué pasa ahí? ¿Nadie sabe? Que se ha afectado. Los varones suscitamos muy poco interés. Generalmente no nos estudian tanto, y la vez que hay algo interesante, no. ¿Por qué les parece que la infertilidad relacionada a fibrosis quística es principalmente masculina antes que femenina? Ahí apagaron las cámaras, ya se borraron, Sí. dijeron, no, yo de esto no sé nada. Uno tendería a pensar que lo que ocurre es exactamente lo mismo. Ustedes saben que en todo lo que es, una cosa es la espermatogénesis, pero después una vez que se generan los espermatozoides, las espermataciones viajan a través de un sistema de conductos, ¿sí? Por el epidídimo, después los conductos deferentes, que después se unen la glándula prostática y que aporta volumen y nutrientes a los espermatozoides a través del fluido seminal. Todo eso tiene una cierta carga, no solamente de secreción, sino también de mucus. También tiene proteínas mucosas, el sistema reproductor masculino. Con lo cual uno diría, y bueno, si justamente acá está afectado la cuestión de los transportadores, seguramente tengo un mucus cada vez más viscoso, se me taponan los conductos deferentes y no pueden llegar, ¿sí?, los espermatozoides al eyaculado. De hecho, puedo tener menos eyaculado. ¿Estamos? Esa es una posibilidad, pero es la posibilidad más pequeña de todas. La azoospermia, o sea, ausencia de espermatozoides en el eyaculado obstructiva, es la menor. Lo que pasa en realidad en los varones fibroquísticos es que tienen malformaciones, ¿sí?, o atrofia o ausencia de distintas estructuras de Müller, de los epidídimos, no de los epidídimos, perdón, de los deferentes o incluso de las glándulas, ¿sí?, de las vesículas seminales. Entonces, como hay ausencia o atrofia de estas por mecanismos que no se saben muy bien cuáles son, ¿sí?, van a tener azoospermia. Los varones fibroquísticos que deciden tener hijos pueden tenerlos porque se extraen espermatozoides desde el epidídimo o desde el testículo y se hace una fecundación in vitro. ¿Estamos? Así que acá la causa es distinta. Fíjense que nosotros hablamos de 4 epitelios y los 4 son impactados de diferente manera por la fibrosis quística, siendo lo común la ausencia o mal funcionamiento del canal de conductancia, ¿verdad? Creo que acá tengo una diapo donde había pegado
Sí, acá está. Sí, acá dice qué pasa en los varones, ¿sí? Pasa que o tengo obturación o atrofia o directamente ausencia, ¿sí? En los conductos seminales. Entonces, el espermatozoide que se produce en los testículos no puede llegar al eyaculado y tengo la famosa azospermia. ¿Estamos? Muy bien. La próxima pregunta decía, detalla los signos y síntomas que pueden presentarse y Ahí le mandé un menti, así entre todos vamos construyendo esa idea de signos y síntomas, que son los más identificatorios para esta enfermedad, para esta patología, que es básicamente lo que nos encontraremos el día de mañana en nuestros consultorios o servicios de salud donde estemos. Así que entren y vamos jugando. Y Ger, si después quiere pasarme, ponerme con host así. Tenés el co-host, qué fea Me actitud. discriminas. No sos nada. Y de paso también, para que después charlemos, que nos quedó un poco pendiente la pregunta de la prevalencia en Argentina. Es Ajá. decir, también mismo en Santa Fe también, no sé si han investigado sobre eso, porque muchas veces se piensa que estas patologías son extrañas y hasta ponen frases de que son de la clase alta o de esto, de lo otro, y en realidad es muy común. Y necesitamos que la población sepa cómo abordarla y cómo ayudarla también. Ya vimos hoy los precios de las cápsulas, son carísimas. Me voy a buscar pañuelito. Dale. Bien, ahí veo que están completando. Estaban 7. Participen. Qué feo llegar a viejos, chicos. No, igual que con este cambio de clima, yo estoy matado. Paradójicamente, con esta situación de pandemia, nadie se enfermó en mi casa. Hace prácticamente 2 años que no hay una gripe porque te cuidas más, los chicos no han ido a la escuela, no tenés contacto con otros, pero sí está el tema de los cambios climáticos que lo vamos a hacer. Bien, acá ya tenemos la imagen de lo que han ido construyendo los chicos. Y ya vemos a Ger que hay algo que obviamente está sobresaliendo por excelencia y que obviamente debía pasar, que es el sudor salado. Que bueno, ya un poco lo fuimos explicando a esto a lo largo del desarrollo de la etiopatogenia. Pero queríamos saber por qué se producen las otras cosas. Veo que ponen estreñimiento, retraso de crecimiento, distensión abdominal, diarrea, bajo peso, dolor abdominal. ¿Por qué ocurren esas cosas? Lo que lo hayan puesto. Yo creo que es por la mala absorción de los nutrientes, digamos, y todo lo que eso conlleva con el crecimiento y demás. Bien. Por bueno, Sí. la deshidratación que por ejemplo explicaban en el documental es cuando la persona por ahí, el tema del ejercicio, que Marcos hacía mucho ejercicio, que tenía que estar siempre con una botella de agua, porque transpiraba creo que 8 veces más que una persona normal, algo así era, y podía deshidratarse. Bien. ¿Y la distensión abdominal, por qué creen que ocurre? Porque se ve que son pacientes muy parecidos, que me podrían decir a qué son parecidos que ya hemos visto, que son muy flaquitos pero con abdomen prominente. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Ya que es parecido que ya vimos. Que también llevaría a confusión. Al kwashiorkor. Bien. ¿Y por qué ocurre eso ahora?
Porque, por ejemplo, si no, o sea, tener una desnutrición a veces por la mala absorción y por no absorber bien las proteínas, te puede generar un edema generalizado, no sé cómo se decía. Bien. Y estas proteínas, es decir, entonces, ¿cómo la vamos a tener en sangre? ¿Bajas, altas? ¿Va a haber afectación renal? Si no, ¿por qué? Y las proteínas van a estar bajas, por eso es que hay edema, digamos. Bien, perfecto. Entonces puede ser un indicador, después, bueno, creo que después la pregunta que sigue, pero bueno, podría ser las proteínas un indicador que nos va a servir para empezar a pensar o presumir lo que está ocurriendo. Eh, Veo también, bueno, el vómito, ¿por qué puse un vómito? Disnea, ¿por qué serían las causas de eso? Está chiquito, ¿verdad? Veo la diarrea también. Hay cosas curiosas, por ejemplo, problemas respiratorios quedó chiquitito ya, que es una de las cosas más, ¿no es cierto? Sudor salado se ve que es lo que más le llamó la atención. Ujú, Pero me quisiera saber por eso, los vómitos, ujú. las heces con mal olor, la diarrea, que nos incumbe, porque básicamente es nuestro ámbito. Eso, Lo de las heces. No, no, decís. no, porque no hay una buena absorción, por ejemplo, de los nutrientes, también porque no hay una buena terapia, pienso yo, en esa etapa, digamos, a nivel enzimática, entonces no se están Claro. digiriendo bien los nutrientes, por eso hay diarrea, esteatorrea, eliminación de grasa en las heces. Sí, claro. Digamos, estos son los casos donde un paciente llega sin diagnóstico, por lo tanto no está en un tratamiento, ¿no es cierto? Mm, Aunque tendría preguntas para hacer, pero básicamente nos estamos parando sobre un paciente que no está tratado por ahora. claro. Bárbaro. Y si no están llegando las enzimas al intestino porque no está taponado el páncreas, hablando en criollo, ¿verdad? ¿Qué pasa con los alimentos? Los nutrientes no se absorben, ¿estamos de acuerdo? Porque las lipasas no funcionan, las proteasas no funcionan, ¿sí? Y las enzimas amilasas y todas las que son sacaridasas en general tampoco. Entonces, no se escindan los hidratos de carbono, ni los lípidos, ni las proteínas. Muy bien. ¿Y qué pasa? ¿Dónde quedan? Y todo eso sigue hacia el intestino, digamos, y es lo que se va a eliminar. Ujú. Muchas de esas sustancias tienen vamos a decir, un efecto osmótico que retienen agua, entonces hay diarrea. Muchas veces las heces son malolientes, son muy malolientes, ¿por qué les parece? Porque se va a producir una fermentación ahí de todo el alimento. Va a haber una fermentación de los alimentos, ujú, en general, una fermentación bacteriana, ¿verdad? Obviamente de los alimentos, muy bien. Y las heces son característicamente brillantes y malolientes. ¿Usted tiene idea cómo se llaman estas heces brillantes, malolientes, fétidas? ¿Signo de qué es? Eso puede ser por la presencia de pseudomonas. No tanto. Es por la falta de la absorción de las grasas. Exactamente. Que me Exactamente. produce un cuadro clínico que se llama No, no sé. esteatorrea. Diarrea. Ah, Esa es la famosa esteatorrea, ¿sí? Porque no hay absorción de grasas, básicamente, y salen así pastosas, brillosas y muy malolientes. Ujú. Le adelanto, anticipo para cuando vean patos, que algo que es muy importante a veces ver y que preguntar también a los pacientes es su materia fecal, aunque parezca medio asqueroso, feo, tabú, porque estamos acostumbrados a que no hablamos de eso.
es importante, porque el color mismo de la materia fecal, es decir, si es una materia fecal verde, si es una materia fecal marrón, si es roja, si es amarilla, brillante, si es olorosa, es decir, son cosas que nos van dando indicios clínicos de qué está ocurriendo con la persona. Entonces, como para tener en cuenta. Ya después más adelante igual lo van a ver, pero si es roja, presencia de sangre. Si hay presencia de sangre, que puede haber una hemorragia interna, puede haber, si es verde, que hay una mala absorción de las verduras principalmente. Y bueno, y así sucesivamente. Como para tener un dato importante a la hora de también preguntar a los consultantes. Acá entre casas, mi hijo me llevan al baño. Vení, papi, a mirar, porque ya viste, claro, es encima bioquímico, viste, el padre. No, cada vez que te llaman, no tires la cadena, digo, a ver, mostrame qué tenés. Así que sí, es asqueroso, pero el tema de las heces es importante, tal cual, tal cual. Bueno, no se olviden que está el tema de respiratorio también, que es importante, ¿no es cierto? Básicamente. Después, bueno, congestión nasal y otras cuestiones se podría decir de menor calibre, pero que también está importante, es importante, ¿no es cierto? Y todo lo que va a derivar también de la malnutrición, de la no absorción de nutrientes, ¿verdad? Todo fatiga crónica, por supuesto que voy a tener hipoalbuminemia, debido a que no estoy absorbiendo los aminoácidos, ¿verdad? Y por supuesto que también anemia, que es otro signo de desnutrición. Fíjense cómo el primer coloquio se desarrolla tanto con trastorno de la conducta alimenticia, como también con fibrosis quística en este caso. ¿Sí? Voy a tener cuestiones de desnutrición importantes y tengo que saber guiar según la edad de, de presentación y las características y a qué se deben, ¿verdad? Y Ger, le pregunto a los chicos, si tendrían que clasificar esta desnutrición, ¿qué dirían? ¿Cómo la clasificarían? Dentro de todas las clasificaciones que hemos visto. Muy buena pregunta. Secundaria, porque es por la ¿Por qué? afectación de los órganos que no permiten la absorción. Bien, perfecto. ¿Están de acuerdo con Clary? ¿La mayoría? ¿Los demás? ¿O alguna opinión distinta? Acuérdense que siempre que hay una causa patológica que no sea el acceso propio a los alimentos es secundaria, ¿verdad? Por supuesto que si encima de ser fibroquístico no tiene acceso a los alimentos, se junta otra, por supuesto, ¿no es cierto? Por supuesto. Y ahí lo relacionamos con la prevalencia en Argentina, es decir, hoy, no sé, ¿han investigado sobre eso? ¿Encontraron algo? Nada. Lari veo que dice que no. ¿Los demás? Yo encontré que en Argentina es 1 en 7.200 recién nacidos. Bien, perfecto. ¿Expectativa de vida alguien encontró? Cerca de los 40 años, más o menos. Sí, cerca de los 36 años más o menos encontré yo. Bien, perfecto. ¿Y cuál es la principal causa de muerte en pacientes fibroquísticos? ¿Complicaciones en qué sistema? ¿Son nutricionales las causas? Respiratoria más que nada. Exactamente. Porque aquí a veces son tantas las cosas que uno se las pierde y ahora me acordé de una. Hoy decía Janina que bueno, si el paciente no estaba tratado, es verdad. Si el paciente no está tratado, todo esto. Ahora yo lo trato. ¿Qué tratamiento tengo? El enzimático. ¿Sí? Aparte de lo que es toda la kinesiología para evacuar el moco y demás, ¿no es cierto? El enzimático es el tratamiento farmacológico que yo tengo. Con el tratamiento enzimático, yo voy a poder revertir los efectos a nivel respiratorio, a nivel reproductor o a nivel de la sudoración. No, le das una calidad de vida a la persona. Exactamente. Es decir, las enzimas van a lo que tienen que hacer. Estoy absorbiendo los nutrientes, pero no voy a poder revertir que pierda exceso de sal en la transpiración, que tenga problemas en la fertilidad, ¿sí? O que tenga los problemas respiratorios, porque las enzimas no tienen nada que ver con eso,
¿sí? Sí, por supuesto, permiten que se puedan absorber los nutrientes y de eso tener todos los nutrientes necesarios para tener un buen sistema inmune, una buena disposición energética, ¿verdad? Eso sí, pero el tratamiento enzimático es digestivo, no tiene nada que ver sobre los otros puntos de impacto especiales de la fibrosis quística. Decía que encontraba que a nivel respiratorio, digamos, se ofrecen nebulizaciones hasta 3 veces por día, digamos, para Exactamente. disminuir la... Fíjense que las nebulizaciones lo que harían sería aportar humedad al moco, justamente, ¿no es cierto? Que está seco. Y justamente, conjuntamente con eso, hacen ejercicios, suelen saltar en los, ¿cómo que se llaman? Las cositas estas. ¿Eh? Los trampolines, las Sí, Las tienen camas un nombre. elásticas. la cama Las elástica. camitas elásticas tienen un nombre que no me acuerdo cuál es, pero bueno, saltan ahí, entonces ese salto hace que se desprenda el moco y con kinesiología expectoran para evacuar ese moco y limpiar las vías aéreas, ¿no es cierto? Y toda esa. Bueno, antes de decir eso, se me está yendo el tiempo, está interesante el tema. Habla de diagnóstico la próxima pregunta. Dice, ¿cómo se diagnostica la fibrosis quística? Y está la prueba del sudor, que ahí te miden, digamos, la concentración de sodio. Ujú. También podés sospechar cuando todo recién nacido tenga dificultad para esposar el meconio, que es la primer materia fecal del recién nacido, o desarrolle alteraciones respiratorias o presente un síndrome de mal digestivo. Muchas veces se suele confundir con el tema de la celiaquía, Ajá, una persona con fibrosis. muy bien. ¿Y hay algo a nivel de salud pública que se hace para, de alguna manera, prevenir o tomar acciones correctivas o paliativas a tiempo ante el riesgo de que un neonato tenga fibrosis quística? Yo encontré que se hace la sequía neonatal o algo así, porque como el bebé no presenta síntomas, o sea, vos lo ves al bebé y no presenta capaz que ningún síntoma, se hacen como análisis bioquímicos para poder captar la enfermedad a tiempo, digamos. Y leí Exactamente. que en Estados Unidos se le hace a todos los bebés eso, para prevenir esta enfermedad. No para prevenir, sino para agarrarla a tiempo. ¿Y ustedes saben que, aparte de Estados Unidos, qué se hace acá en Argentina? Si acá se hace o no. Puede ser que sean estudios genéticos de los hermanos y los padres. Se puede llegar a eso, pero es lo que primero se hace. Nadie ha tenido hijos, ni ha tenido sobrinitos, o no están ahí estado o hermanitos chiquitos, ¿no? Poco bebé acá dando vueltas. Cuando nace una personita, se le hace la famosa prueba del talón. ¿Saben lo que es eso? Le pinchan el talón al neonato y le recogen sangre, ¿sí?, sobre unos papelitos. Y se hace distintos test en la gota de sangre que queda en esos papelitos. ¿Puede ser eso también, eso que se haga para el síndrome de Down, ese estudio? No, 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 no. No, porque el síndrome de Down no sería una patología en sí, ¿no es cierto? El síndrome de Down, aparte, eso se puede determinar a través de las ecografías antes que nazca igual que la persona. el tema del labio leporino, que ahora ya no se llama Exactamente, así. exactamente. Eso se puede, hay posibilidades de hacerlo y de tener idea antes, no de la fibrosis quística como de otras patologías que son congénitas. ¿Qué quiere decir? Que se traen al nacimiento y que si yo las agarro a tiempo, puedo paliar y evitar problemas posteriores en la salud, ¿sí? Piensen, se hace una serie de pruebas por hipotiroidismo congénito, por fenilcetonuria, por un montón de cosas, dentro de las cuales está la prueba de fibrosis quística, ¿sí?
La prueba de fibrosis quísticas en el screening neonatal que hablaba Yanina, ¿sí? Si mal no recuerdo, que se hace en Estados Unidos, pero también se hace en Argentina, involucra la determinación de una proteína que se llama tripsina o tripsinógeno, depende en qué bibliografía ustedes consulten, inmunoreactiva. ¿Sí? ¿Qué es eso? Es una proteína del páncreas que al estar taponado el páncreas pasa al suero y se puede determinar si la reacción de tripsina es mayor, ¿sí? Es un indicio que el niño puede ser fibroquístico. Pero esta prueba de screening no es específica y puede dar tanto falsos positivos como falsos negativos. Si me da un falso positivo, es decir, yo tengo una tripsina inmunoreactiva por encima de los valores normales, tengo que confirmar este método, este diagnóstico por algún otro método más específico. O el test de sudor, que no se lo voy a hacer a una criatura, normalmente yo directamente le hago el análisis genético que ustedes hablaban hoy, de la criatura, ¿sí? O si es más grande, por un test de sudor. Y si no da el test de sudor, también directamente voy al análisis genético para realmente determinar. Y si me da negativo, yo en principio me quedo tranquilo, pero si la criatura después de un tiempo empieza a tener problemas, los problemas que ustedes mismos ya citaron, ojo, un negativo en el tripsinógeno inmunoreactivo, que es la prueba de screening, no necesariamente me descarta la fibrosis quística. ¿Estamos? Así que la prueba es orientativa, no es para nada diagnóstica. Puede dar tanto falsos positivos como falsos negativos. Estamos porque hay otras situaciones no fibroquísticas que también aumenta el tripsinógeno. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso. Profe, entonces sería para el bebé, sequía neonatal y la prueba de talón. De talón. La prueba de talón es el screening neonatal, o el cribado neonatal, o no me acuerdo como otras cosas. La prueba del talón es porque se le saca sangre del talón. Y después de eso se hacen ¿Podés muchas escribirlo cosas. en el chat a eso, lo que estás diciendo, la prueba? Porque se me corta el internet y... Dale. La prueba de talón, ¿sí? Prueba de talón, ¿sí? Es lo mismo que screening o cribado neonatal, ¿sí? ¿En qué consta? Es la toma de muestras de sangre, ¿sí? Sobre la cual se hacen varias determinaciones. ¿Sí? Una de ellas es el tripsinógeno o tripsina inmunoreactivo. ¿Sí? La abreviación normalmente es TIR, que yo cuando veo TIR me imagino tiroides, pero es esto, nada que ver. ¿Sí? Y eso es orientativo, no es diagnóstico ni es específico. ¿Estamos? Una de las que se hace. Entonces, en el cribado neonatal o screening neonatal se incluye el tripsinógeno inmunoreactivo como orientador de fibrosis quística. ¿Da positivo o da por encima? Tengo que confirmarlo. Si lo confirmo, estoy a tiempo de administrar al niño con enzimas, hacer todo como para disminuir los efectos de la patología, ¿verdad? Profe, o sea que no es gradual, digamos, o sea, los efectos que tiene la fibrosis quística. ¿Qué pasa? Dependiendo de cómo vos tenés, qué mutaciones heredaste, puedes tener mayor impacto en un órgano que en otro. Puedes tener principalmente manifestaciones respiratorias o puede ser principalmente manifestaciones digestivas. ¿Sí?
Hay casos donde son más graves y de entrada realmente hay signos y síntomas, y hay casos donde demoras más tiempo en verlos. Particularmente yo le contaba a Josué, tengo una amiga muy querida donde le diagnosticaron a la criatura fibrosis quísticas a los 4 o 5 años. ¿Estamos? Entonces, evidentemente esta niña, el principal problema es digestivo, no tanto respiratorio, ¿sí? No tanto respiratorio, y bueno, enseguida respondía al tratamiento sin ningún tipo de inconvenientes, ¿verdad? Pero no se da con la misma gradualidad ni gravedad en todos los pacientes, y esto va a depender, entre otras cosas, de qué juego de alelos y cómo está la mutación, ¿entendés? Profe, No con es para respecto, nada homogénea la presentación, ojo, no es homogénea la presentación de la fibrosis quística. profe, yo tenía una duda con respecto a lo que dijiste al principio de la clase sobre la ley. Yo justo encontré un artículo del Gobierno Nacional que dice que la ley como que ya está hecha y que las obras sociales como que tienen la obligación de darle los tratamientos al paciente. Y creo que ha Está dicho que no se... hecha, no está reglamentada. Limitada. Ah, Está sancionada, la ley está, no está el claro. reglamento. Vos después tenés que dictar los reglamentos donde se ajustan todas estas pequeñas cosas. Por ejemplo, obligar a las obras sociales. No está el reglamento aún. Entonces, Claro. hoy por hoy las obras sociales todavía no están obligadas a cumplir con esto. Y justo que dio pie para esto, relacionando un poco con el video que vi que le hicimos ver y de investigar de las cápsulas y todo eso. ¿Qué opinan que son nuestros desafíos como futuros Nutri frente a estos pacientes? Hoy ya nombré un poco, creo que Sofi, que vamos a mejorar la calidad de vida de esas personas. Pero ¿en qué cosa vamos a enfocarnos mucho frente a estos pacientes, frente a estos consultantes? Y que el tratamiento pueda llegar a la mayor parte de las personas. O sea, ¿Y que qué, la qué mayoría de la cosa? gente tenga disponibilidad de las enzimas o lo que sea. ¿Y qué más, además de la parte enzimática, vamos a ver? Que mencionamos también. La Que tenemos que, alimentación. ¿y qué más? Algo más tengo que controlar muy bien. Que Marcos La que Marcos, hidratación. la hidratación, que muchas veces en las personas normales se ha entendido, bueno, los 2 litros de agua por día, y muchas veces en estos pacientes tiene que ser un monitoreo continuo de la misma. Porque, y ahora voy a eso, ¿qué pasaría si la persona se deshidrata? ¿Cuáles son las consecuencias fisiopatológicas? ¿En qué repercutiría eso? Marco encima lo menciona en el video. Si no tenemos agua en el organismo. Disminución de la volemia. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan de fisio? Cambia la volemia y cambia la osmolaridad. Si cambia la volemia y cambia la osmolaridad, ¿Qué baja? El sodio, o sea, los electrolitos. ¿Y Yo escuché que se podía desmayar Exacto. ¿Y por qué se da el desmayo? porque le Puede baja ser la por el presión. flujo sanguíneo. O sea que, no sé. Exacto. Bien, van ganando, van ganando. Es decir, si baja la O sea, volemia, que al no haber suficiente agua, la sangre no fluye como correctamente. ¿No llega a bien. sangre el cerebro? Osu, qué presión Ajá. adelante de Germán Galopo. no llega la sangre correctamente, se afectan las osmolaridades de los líquidos, entonces vas a tener problemas en la conducción de las membranas, vas a tener problemas en la contractibilidad del corazón, de cajón vas a tener más aumentada la frecuencia cardíaca en un intento de llevar sangre a toda la economía, se va a afectar la frecuencia respiratoria, ¿sí? Tenés... Y vieron cómo se despliega todo y cómo, es decir, entonces vieron lo fundamental que somos a veces, que a veces al Nutri medio despreciado a veces por la sociedad, pero es fundamental nosotros trabajar sobre la hidratación de la persona, que controle su orina, cómo está es decir, cómo se va sintiendo en cada momento, más si realiza ejercicio físico, nos dedicamos al ámbito del deporte.
Entonces, bien, son como pilares para que tengan en cuenta para el futuro cuando ejerzan la En este profesión. caso de la deshidratación, puede ser que se recomiende que la persona con esta patología consuma más agua mineral o bebidas deportivas. O sales de rehidratación también, sí existen, que son feas igual, pero sí, también. Es decir, y no se consigue en Argentina. Otra cosa que tampoco se consigue y tampoco se consigue barato. Bien, también se puede utilizar. Sí. Bueno, vamos Complicado esta rápidamente al problema, porque no nos queda tanto tiempo. De igual manera, con todo lo que estuvimos charlando, el problema debería el salir caso sale de cajón. con fritas, ¿no es cierto? Y si nos olvidamos de algo, lo vamos a ir viendo. ¿Todos lo leyeron al caso? Mi pregunta es, ¿podemos ir directamente a las preguntas o tenemos que leerlo al caso? Creo que lo leyeron. Niña de 4 años, lo que ocurrió. Es decir, vamos a las preguntas. ¿Mm? Dice, ustedes tenían que evaluar el estado nutricional del niño o niña, no me acuerdo qué era, al ingreso. Sí, sí me acuerdo que era de 4 meses de edad. ¿Sí? ¿Cómo les dio? ¿Y en qué se basaron para el estado? Yo usé el de peso para la edad Ajá. y me dio bajo peso para la edad porque estaba menor al percentil 3. Bien. Sí, la talla para la edad también era baja. Perfecto. Bien. ¿Cómo te dio eso? ¿En qué percentil? En el -3 también, por debajo. Perfecto. Bien, bien. Tiene déficit severo de nutrición proteica visceral. ¿Cómo le evaluaste eso, Dame? Por la albúmina sérica. Tiene 1,8 gramos por decilitro. Bien. Odio la ¿Algo más? hiperconectividad, chicos. Justo, esperen un poquito. Te llegan los WhatsApp, mujer. Sí, encima es uno. Pero mientras tanto escucho. Ujú. Bien. ¿Qué más? ¿Algo más que puedan ver para el diagnóstico? También tenía la hemoglobina y el hematocrito bajo. Perfecto. Y cuando hay hemoglobina y hematocrito bajo, ambos. Anemia ¿Qué tenía. Bien, perfecto. Podemos presumir, ¿qué tipo de anemia podemos presumir? Todavía no vimos anemia, Mario no la dio, pero ¿qué anemia podríamos presumir que tiene? Ayer dimos anemia igual. Hay una anemia ya, perdón. Yo me salí igual porque no entendía nada. Mi amor. La Estamos quiero. en un grave problema, Belén. Yo también, Porque te acompaño. también, bueno, gracias por confiarlo. Es un tema muy importante para ustedes, chicas. Qué pena. Pero traten de estudiarlo y de consultar. ¿Qué anemia sería? Pasa que la Dale, Meli. No, que la clase había estado bastante orientada para bioquímica. Entonces yo en un punto me dije, bueno, me voy. Sí, cuando empieza a hablar de los En- protis y de si es como se nos vuelve complejo a nosotros. Ustedes Y no encima- saben el cambio de mente que tuve que hacer yo para darles clase a ustedes. Fue un trabajo y me hizo muy bien hacerme cargo de los coloquios de nutrición porque yo también estaba en modo OSTI. Es hasta que uno realmente está en contacto con ustedes y se da cuenta. Pero bueno, estudienlo, chicos, porque es importante. Bien, podríamos pensar que podría ser una anemia ferropénica. Megaloblástica no. Bien, es decir, B12, vamos a decir, o folatos, no va a ser hoy la causa del problema. Vamos a intuir que es una ferropénica. Bien. Y en evaluación nutricional, me imagino que habrán dado que para los niños tienen que estar los dos parámetros disminuidos o con que uno disminuido ya es válido. ¿Se acuerdan? Con uno ya está, porque estamos hablando de niños y niñas. Entonces, cuando el adulto, sí o sí los dos tienen que estar disminuidos. Bien, como para tenerlo en cuenta. Aclaro, ya que se abrieron de corazón con la anemia,
Lo que da el diagnóstico de anemia es la concentración de hemoglobina, chicas, chicos. Es la concentración de hemoglobina, no el hematocrito. ¿Estamos? El hematocrito normalmente es bajo, usualmente es bajo en un anémico, usualmente, pero puede ser normal o Puede ser incluso mal o aumentado. aumentado. Sí, no es el hematocrito, sí son los niveles circulantes de hemoglobina. Cuando yo los niveles circulantes de hemoglobina están bajos, yo digo, esta persona es anémica, se terminó. Después poder indagar las causas y demás. ¿Estamos? Pero bueno, normalmente la anemia, entre otras cuestiones, tiene como causa las nutricionales y pueden ser por carencia de alimentos o por dificultad en absorción. Acá, obviamente, voy a tener dificultad de absorción y quizás la primera forma en que se expresa es por la carencia de hierro. Después puede venir otras, ¿no es cierto? Pero estamos. La segunda no me gusta, la pregunta, porque dice qué sintomatología presenta el paciente, y el paciente es de 4 meses, así que muchos síntomas no puede explicar qué tiene. Claro, Yo sí. diría, claro, ¿cuáles son los Sí, signos, no son es cierto? signos. Los signos. Ya hablaron de anemia y baja talla, o sea que ya estamos, yo creo que ya eso está Hablamos de proteínas también. hablamos de De proteína, sudor positivo, que dio positivo. test de sudor positivo, hablamos de edema, ¿este paciente tenía edema? Sí. Sí. Sí, tenía. Sí. Pero dice que fue la suplementación como que se les fue, digamos. Exactamente. ¿Y por qué se le fue con la suplementación? Y porque empezó a absorber las proteínas de la dieta. Exactamente. ¿Ustedes se acuerdan de qué manera las proteínas hacen que haya edema? Los cambios en los niveles circulantes de proteínas determinan o no la presencia de un edema. Por la presión oncótica. Siempre acuérdense, tengan el tubito del capilar, para dónde va cada presión. La hidrostática siempre va hacia afuera del capilar, la oncótica va hacia adentro, ¿sí? Y si me disminuye la oncótica, esa presión para adentro se hace más chiquita, manteniendo la hidrostática, entonces favorezco la salida del líquido y el edema. Y en este caso el edema es generalizado. ¿Qué pasa cuando el pacientito ya viene con un estado bastante avanzado? Porque quizás hace años que está con malnutrición, en este caso 4 años, si no se detectó las fibrosis quísticas antes, como le pasó a la hija de mi amiga, ya tiene un grado de emanciación muscular, ¿verdad? Ya tiene una masa de muscular disminuida y ya vos los ves panzoncitos. ¿Qué quiere decir? Tiene edema en los miembros, sí, pero donde más se le ve es en la barriga porque es volcado de líquido de edema en la cavidad peritoneal. ¿Estamos? Muy similar a lo que pasa de Kwashiorkor. De hecho, puedo tener un Kwashiorkor a causa de fibrosis quística. ¿Estamos? Y acá la causa es que no puedo absorber los aminoácidos para sintetizar las proteínas. ¿Sí? También decía que tenía abdomen globoso y depresible. Exactamente. Ese es característico edema por hipoproteinemia. La hipoproteinemia puede responder a distintas causas. ¿Sí? Porque no las estoy ingiriendo, porque las ingiero y no las puedo absorber, porque las absorbo y no las puedo sintetizar en el hígado, o porque las ingiero, las absorbo, las sintetizo, pero las estoy perdiendo por orina. 4 posibles causas de hipoproteinemia. En este caso, no, aparentemente el aporte proteico de la criatura es normal, pero no la está pudiendo absorber por ausencia de enzimas pancreatísticas en el páncreas. Miren qué lindo resumen. También dice que tiene las deposiciones esteatorreicas. Lo de la frecuencia respiratoria, que ella tiene 14 y los normales entre 30 y 50 respiraciones. Sí, mira, sí, ahí la verdad que yo cuando lo leí es como que se me encendió como una lucecita, ¿sí? Una lucecita que tendría que ver un poquito más qué relación entre la frecuencia respiratoria, ¿sí? Y este estado. Porque probablemente esté pasando a una situación de depresión respiratoria secundaria por la alcalosis, pero no lo quiero complicar demasiado.
Sí, sí, básicamente la deshidratación que puede llegar a tener esta criatura, ¿sí? Va a aumentar la frecuencia cardíaca, sin lugar a dudas, ¿sí? Sin lugar a dudas. La depresión respiratoria puede llegar puede ser una consecuencia de un problema ya de los receptores o sea, relacionado a la cuestión nerviosa más que otra cosa, ¿sí? Quizás ya está entrando en alcalosis, pero no quiero irme para ese lado. Así que la respuesta exacta se las debo de la frecuencia respiratoria. Sí, Profe, también perdón, la no, claro, frecuencia cardíaca alta, ¿por qué era? Porque esta criatura puede llegar a estar deshidratada, aparte de desnutrida. O sea, la deshidratación definitiva es un tipo de desnutrición, ¿no es cierto? Porque estoy hablando de agua y de minerales que también son nutrientes, aunque clásicamente no los tenemos en cuenta. Así que como es, hoy Josué dijo, ¿qué pasa cuando me deshidrato? ¿Cuáles son los efectos? Uno de ellos es aumento de la frecuencia cardíaca, porque me baja la volemia y porque me aumenta la osmolaridad del plasma. Entonces yo necesito, digamos, de alguna manera, esos quimiorreceptores y varoreceptores, ¿sí? Que están en el callado aórtico, tienen el efecto de reforzar y de hacer llegar la sangre a todos lados. Entonces aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Mm? Y la respiratoria, habría que ver qué pasó, ¿sí? Habría que Profe, ver yo porque quería preguntar si lo de ictericia y coluria también son síntomas de la fibrosis quística, o si es por otra cosa. no, mira, la ictericia y la coluria tienen que ver más con una cuestión hepática, que también la fibrosis quística afecta, ¿verdad? Pero no lo tomes como un signo cardinal de, estamos, no lo tomes como un signo cardinal de esto, ¿sí? Por ejemplo, el grado de desnutrición que tenés te puede llevar a un aumento de lisis de los glóbulos rojos que te lleva a una ictericia secundaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es lo principal en el caso. ¿Estamos? Tiene hepatomegalia con inflamación grasa, dice. Sí, Una hepatosis, eso. sí, sí, exactamente. Bueno, a ver cómo vamos con las preguntas. ¿Qué pruebas personales? ¿Cómo? ¿Cómo? No te escuché, Flor. Claro, no, lo que te está diciendo es que este paciente no tiene signos de infección, no tiene edema pulmonar, ni nada que se pueda objetivar, más que el aumento de la frecuencia respiratoria, que de por sí solo no es una patología. ¿Se entiende? Eso es, a eso se refiere. Entonces no tiene compromiso respiratorio objetivable en este momento. El principal foco acá está en lo digestivo, ¿verdad? ¿Qué pruebas se pueden utilizar y qué datos personales se consideran para el diagnóstico? Es más, acá podemos unirla con la 4, que dice, ¿la hermana fallecida pudo haber presentado la misma enfermedad? Porque, claro, mencionaba que había tenido signos muy parecidos, casi iguales a los de su hermana actual. Si yo veo el caso, Pensé que la gestación era de otra unión, o sea, como que las dos primeras hijas no habían tenido nada y ella y la otra hermana eran de la segunda unión. O sea, el Claro. gen lo debe tener El segundo. el nuevo padre. Claro, el nuevo padre. Claro. Vieron que ahora te hacen juicio porque tendríamos que decir progenitor, no padre, porque capaz que alguien se enoja y nos dice machista. Es justamente eso.
esta persona tiene hijas de otra unión, ¿no es cierto? O sea, tiene hijos, hijas, no me acuerdo, de otra unión, ¿no es cierto? Que no tiene ningún problema. Con esta pareja que ya decidió tener hijos, tuvo un aborto anterior, no me acuerdo si aborto o Murió a los muerte, 4 sí. meses. Murió a los 4 meses con una sintomatología similar. Y ahora esta personita que nació hace poco tiene este problema, ¿no es cierto? Entonces me está diciendo que probablemente ella sea portadora de una mutación, como es heterocigota, no manifiesta la fibrosis quística, al unirse con una persona que también tiene una mutación, justo se hereda, estas personitas han heredado justo los dos genes mutados y ahí se manifiesta la fibrosis quística, ¿verdad? ¿Y cómo haría yo entonces para determinar si tiene fibrosis quística o no? Acá no me habla del screening neonatal ni nada. Dice que se le hace la prueba del sudor y después el estudio del gen, pero que tiene un gen heterocigoto. Exactamente. La prueba del sudor tiene que dar positiva por lo menos en 2 ocasiones, porque tampoco es wow, la prueba. Claro. Hay pacientes fibroquísticos donde realmente da y hay otros pacientes fibroquísticos donde no da. La confirmatoria siempre es la genética, ¿sí? La confirmatoria siempre es la genética. Son muchas las mutaciones que inhiben, la más famosa es la delta F, la fenilalanina en la posición, ¿cuál era? 59, no me acuerdo. ¿Sí? Pero podés tener otras, ¿sí? Y esa es la forma. Después, por supuesto, se puede hacer un estudio genético a los padres para que los padres decidan si siguen o no intentando tener más hijos. ¿Estamos? Para ver realmente sus chances, ¿sí? Porque cuando vos tenés más de una secuencia mutada, mayor es la chance de. Entonces, bueno, vos podés tomar esa decisión de tener o no tener hijos. Profe, ¿y siempre que los dos padres sean heterocigotos, el hijo va a tener la enfermedad? ¿Alguien No. que pueda contestar eso? Recuerden biología, Beli. 25% era la posibilidad. Exactamente, un 25%. Porque vos acordate que tenés, por ejemplo, H mayúscula, H minúscula, H mayúscula, H minúscula. Entonces tenés 2 H mayúscula te van a ser autosómico, va a ser dominante. Después, acá va a ser heterocigoto y te queda uno, y el último te va a quedar H minúscula, que sería homocigota recesivo. Fíjate que acá tenés un 25% de chances de que la descendencia sea fibroquística. ¿Está? Es lo que acaba de decir Josué. ¿Sí? La criatura puede heredar los 2 grises, no hay problema. Puede heredar el gris del papá, el rojo de la mamá, portador. Puede heredar el rojo del papá, el gris de la mamá, portador. Puede heredar el rojo y el rojo, enfermo. ¿Mm? Sí, recordar hoy, como dijimos, que los que son portadores también pueden tener capaz manifestaciones clínicas, pero que no implican, obviamente no van a tener la patología. Exactamente. Hay toda una variación, digamos. ¿Sí? Bien, test de sudor, ya vimos lo de el delta F508, ese era. Ya vimos el tema del test de sudor, vimos el tema del tripsinógeno inmunoreactivo, ¿sí? Vimos el tema de las variaciones genéticas, ¿sí? La hermana que falleció podría haber sido también debido a esta causa. Y nos pregunta si es adecuado el tratamiento instaurado, ¿sí? En este problema. Y si conocemos algún otro tipo de tratamiento que puede ser aplicado en pacientes con fibrosis quística. Pregunta antes que sigamos con esta. En cuanto al portador, puede ser que con el tiempo, no sé, por otros factores, lo que sea que le surja la enfermedad. No, porque no es heterocigoto, sos Claro. portador. Podés tener algún rasgo, por supuesto, ¿sí? Pero no que se te surja así de la nada, no.
No, no quiero irme a genética, ¿no es cierto? No quiero complicarla, pero no. Bueno, tendrías que tener una mutación de todas tus células debido a algún factor extra justo en el gen de la fibrosis quística. Como que no. Un COVID. Bueno, mira, ya que hablamos de COVID y de todo esto, sí, hay una posibilidad, por lo menos hasta ahora teórica, de tratamiento. Yo hoy por hoy no me arriesgaría a hacerlo, pero existe la posibilidad, por lo menos teórica, de hacerlo. Que es la terapia génica. ¿Sí? Sí, nuestra ciencia avanzaría hasta un punto donde el cual yo podría, ¿sí?, insertar el gen correcto, ¿sí?, transformaría, o sea, insertaría el gen que funciona, dejando el que no funciona, total que me importa, no funciona, ¿sí? Y de esa manera yo podría, ¿sí?, de alguna manera restituir la funcionalidad perdida para el transportador de cloruro. Y a ver, vamos a hablar un poquito de tratamiento. Yo tengo esta criatura de 4 meses con esta cuestión, ¿no es cierto? ¿Tiene algún sentido de que yo le haga un tratamiento rico en proteínas para que se le vaya el edema? ¿Que le dé una leche enriquecida en proteína? Janina dice que no. No, porque va a seguir sin poder digerir. Estamos en lo mismo. ¿Y si le doy una alimentación nasogástrica? ¿Sabes lo que es nasogástrica? Sonda nasogástrica o yeyunostomías. ¿Saben lo Con que un son? tubito le paso el alimento directo al estómago. Es una forma de vía enteral. Sí, la que nasogástrica es una por la nariz que le llega la comida hasta adentro. Exactamente, sí. Estómago. Se busca la funcionalidad, se busca seguir la funcionalidad digestiva del aparato digestivo a través de una sonda. Hay otras sondas, hay otras que son, por ejemplo, yeyunostomía, que van directamente por yeyuno, es decir, hay otros que son balones, que van, es decir, depende de la zona afectada, es donde se van colocando. Pero les pregunto, sí, como dice Ger, si nosotros le colocamos eso, le metemos, por así decirlo, comida por ahí, ¿le serviría? Para mí está lo mismo porque le faltan las enzimas. Estamos en la misma. Exactamente. Nutrición Entonces, ¿qué parenteral. vía? Ay, perdón, Ajá. Josué. Sí, sí, no, es decir eso. No, ¿Y la sigue siendo parenteral? siempre lo mismo. ¿La Lo parenteral es lo la- mismo? No, es en la sangre. Ay, eso podría ser. Claro, parenteral puede ser central o periférica, depende de dónde se coloque, y eso va directamente a sangre. Y si va a sangre, ¿tiene que pasar por la parte digestiva? No. No. Entonces ya Pero directamente. Yo eso parenteral no sería, le pongo la proteína, o sea, no le pongo la hamburguesa entera, ¿no es cierto? Claro, Parenteral es un cóctel de aminoácidos y oligopépticos y etcétera, etcétera. Ya está digerido eso, por así decirlo. ¿Está? exactamente. Y como dato de color, nosotros muchas veces, nosotros no estamos autorizados a prescribir fórmulas de soporte, pero somos los mejores en eso. Y muchas veces los médicos se apoyan en nosotros porque no tienen formación en soporte. Eso sí, tenemos que formarnos aparte y sale muy caro. Pero es una de las herramientas que los nutricionistas podemos hacer y es muy interesante porque nosotros somos los que mejores sabemos calcular todo ese tema porque hay que ser muy precisos en cómo se dan las fórmulas de tanto de vía enteral como de vía parenteral. Obviamente Y nosotros no las peleen por ese colocamos. derecho. Sí. Y obviamente nosotros no las colocamos, el que coloca todo eso es el enfermero. Pero nosotros sí hacemos la realización de la fórmula. Exactamente. Bueno, si ¿Alguna duda? estamos, si tienen alguna duda, ha sido muy charlado. Honestamente, chicos, yo pensé, digo, mira, con lo cortito que es, nos va a sobrar tiempo, pero bueno, Yo somos pensé lo charletas mismo. No todos. sé, lo único que te puedo decir es que adelante del chat de Fisio, Josué puso que nosotros somos la mejor comida, así que mis aplausos. Bueno, No, estamos muy contentos con ustedes. Con Jere opinamos, sí, nos sí, pone muy sí, yo contentos sé. que sean muy participativos y que bueno, que haga más llevadero esto también, porque creo que a veces estar 2 horas frente a una computadora no es lo más interesante.
Pero bueno, Yo no me quiero hacer la víctima, ni mucho menos, pero uno pone mucho, pone mucho para que la cosa salga bien. Entonces es muy gratificante que salga bien, ¿sí? Y es gratificante que ustedes se enganchen, porque está, qué sé yo, entre martes y miércoles hice 16 preguntas, ¿sí? Hice 16 preguntas, o un poco más. No, más, porque hice 8 preguntas para que ustedes puedan practicar el tema de inmunidad, ¿sí? Hice 4 preguntas, no, 2 preguntas para el coloquio de ayer, del de martes, martes. 4 para el de ayer y 4 para hoy. Y realmente ponerse a pensar las preguntas, pasarlas por el formato del entorno, ver de qué manera, es todo un trabajo que ustedes no se imaginan y está bueno uno tener respuesta por parte de ustedes. Yo la verdad que yo le decía a Josué antes que ustedes entren, siempre tenemos la charlita de living antes, y hasta ahora, desde que está instaurada la pandemia, tengo un comportamiento anímico bimodal. Mientras que en fisio sufro porque siento que no le llego a los alumnos, no sé si no me entienden, no sé si los temas son difíciles, no sé si el grupo está más inmaduro porque está un año antes, no sé. Mientras que en fisio sufro y la remo y siento que me cuesta muchísimo realmente dar una buena clase donde los alumnos quieran participar y todo. En Fisiopato como que tengo toda la compensación. El año pasado ha sido un grupo muy lindo y yo creo que este año se está repitiendo, tanto en Fisiopato como en Pato, o sea, tanto en nutrición como en bioquímica. Y eso, bueno, como docente te satisface. Sería buenísimo lograr ser feliz todo el año y no solamente el segundo cuatrimestre, pero bueno, ya vamos a intentarlo. Yo creo que todo se puede, pero ustedes tienen muchísimo que ver, porque como una vez me dijeron en un curso de docencia, le podés bailar la chacarera, darle todos los recursos, pero si el estudiante está negado a aprender y a participar, vos ya está. Es la condición en realidad la pone el estudiante y no el profesor. Por eso nos Esa es la alegra un realidad. montón que participen y que se animen a preguntar y consultar, estamos para eso. Bueno, yo de mi lugar como pasante apoyando a Ger en todo, en todo lo que necesita, que a veces se me satura. y,